Damon Reed, un heredero, intenta evitar un matrimonio arreglado con Elizabeth Whitmore besando a Claire Bennett, una camarera, y afirmando que ella es su novia. CLA, que enfrenta problemas financieros, acepta fingir ser la novia de Damien a cambio de ayuda financiera. Con el tiempo, comienzan a desarrollar sentimientos reales el uno por el otro, pero Claire se siente traicionada y se aleja. Damon se da cuenta de sus errores, se disculpa con Claire y promete cambiar. Claire finalmente le da una oportunidad de demostrar su amor y comienzan una nueva reconstrucción de la confianza y el amor. El gran salón de baile brillaba bajo el resplandor de los candelabros de cristal, los pisos de mármol pulido reflejaban la opulencia de la noche, los camareros se deslizaban sin problemas entre las mesas balanceando bandejas de copas de champán, mientras la élite de Los Ángeles mezclaba risas y conversaciones educadas, llenaba la habitación, el zumbido de todo ahogaba la tensión nerviosa en el pecho de Damon Reed. Estaba de pie en el centro de todo, un hombre que lo tenía todo y, sin embargo, en ese momento sintió que no tenía nada. Su smoking a medida estaba inmaculado, su mandíbula afilada con una tensión que delataba su cuidadosamente controlado exterior. A su lado estaban sus padres Arthur y Victoria Reed, sus expresiones calmadas pero inquebrantables como centinelas protegiendo su imperio. El pulso de Damon se aceleró cuando la voz de su madre irrumpió en sus pensamientos. Damien, dijo su tono cortante. Elizabeth Whitmore, es perfecta para ti. Esta fusión solidificará la posición de nuestra familia para generaciones. Damon endureció sus puños, apretándolos a los costados. Elizabeth, la mujer que sus padres habían elegido para ser su esposa no porque la amara, sino porque encajaba en el papel en su gran plan, un papel que él se negaba a desempeñar. Te lo dije, no me casaré con alguien a quien no amo. Damien, respondió su voz desafío acerado destellando en sus penetrantes ojos azules, su padre elevándose sobre él cruzó los brazos y lo miró con una severa autoridad. El amor es un lujo, hijo. ¿Crees que tienes una opción en esto? Esto es sobre responsabilidad. ¿Responsabilidad hacia quién? Hacia ti, hacia tu imperio. Damon, respondió, frustración burbujeando en su garganta. ¿Qué pasa con mi vida? Antes de que su madre pudiera responder, Elizabeth, rubia, equilibrada e impecable, se acercó a ellos, su sonrisa practicada en lugar. Damien, creo que todos están esperando el gran anuncio, ¿de acuerdo? Las palabras se sintieron como una sentencia de muerte. La mirada de Damon recorrió la habitación sintiéndose atrapado, las paredes cerrándose sobre él, pero justo entonces, como si el destino le hubiera enviado un salvavidas, sus ojos se posaron en ella parada junto a la pared del fondo. Camarera, con un uniforme estándar blanco y negro, ajustó un mechón suelto de cabello que se había escapado de su moño. CLA Bennett, sus brillantes ojos verdes escanearon la habitación y su rostro pecoso, aunque simple para los estándares de los invitados que lo rodeaban, tenía una atracción innegable. El corazón de Damon se aceleró. Desesperación, y volviéndose hacia la resolución, había terminado jugando con las reglas de sus padres. Sin pensar, cruzó la habitación dejando atrás la mirada de desaprobación de su madre y el juicio silencioso de su padre. Mientras se acercaba a CLA, ella levantó la vista, su rostro ilegible por una fracción de segundo antes de que la confusión brillara en sus ojos. ¿Qué haces? Ella comenzó, pero Damon no la dejó terminar antes de que pudiera protestar. Él le hizo una señal en la cara suavemente y la besó. La habitación quedó en silencio. La mente de Claire corrió. ¿Qué diablos? Su bandeja se estrelló contra el suelo mientras los invitados jadeaban, sus susurros como un maremoto rompiéndose a su alrededor. Cuando Damon finalmente se apartó, una sonrisa satisfecha tiró de sus labios, envolvió su brazo alrededor de su cintura sosteniéndola firmemente. Su mirada recorrió a la multitud atónita. Me gustaría que conocieras a Claire Bennett. Damon anunció suavemente, su voz cargada de confianza. Ella es la mujer que he estado viendo. La habitación cayó en caos mientras los susurros se arremolinaban como un reguero de pólvora. El corazón de Claire latía con fuerza mientras se alejaba. La furia destellaba en sus ojos. ¿Qué diablos fue eso? Siseó empujándolo. Sigue con eso, solo sigue con eso, murmuró Damon con urgencia, su voz baja y solo para sus oídos. Confía en mí, por favor. ¿Estás loco? Chasqueó sus mejillas sonrojadas por la vergüenza y la ira. Damon se volvió hacia la multitud, su brazo todavía envuelto alrededor de su cintura. Esta es CLA, la mujer que he elegido. Los ojos de Claire se abrieron mientras luchaba contra su agarre, queriendo gritar para correr, pero algo la mantuvo quieta. La multitud estaba mirando y en ese momento ella estaba atrapada en su mentira. El rostro de Victoria se oscureció. No sé qué crees que estás haciendo, Damon, pero esta maniobra tendrá consecuencias. Las cejas de Arthur se fruncieron con incredulidad. Será mejor que arregles esto, hijo. La mirada de Damon permaneció fija en la puerta. Claire había entrado furiosa por su salida. Veloz y afilado como una espada por primera vez en su vida. No estaba pensando en sus padres ni en el imperio que esperaba ser heredado. Estaba pensando en C. Ardiente, inquebrantable y completamente inesperado. A la mañana siguiente, Claire estaba detrás del mostrador del restaurante. Sus manos envolvían firmemente una taza de café. Intentaba darle sentido a la noche anterior. El recuerdo del beso de Damien se repetía en su mente en destellos. Su toque, su repentina afirmación de que ella era la mujer con la que había estado saliendo.
Todavía no podía asimilar lo que había sucedido, pero había una verdad innegable. Había sido utilizada como un peón en el juego de otra persona. Limpió el mostrador haciendo todo lo posible por ignorar los susurros de los clientes habituales que habían visto la gala. Fotos. Todos sabían quién era Damon Reed, el rico heredero playboy de una de las familias más poderosas de Los Ángeles. Ella nunca había sido del tipo que se mezcla con ese mundo, pero allí estaba ella atrapada en el fuego cruzado de la desesperación de un hombre mientras apilaba las tazas vacías. La campana sobre la puerta del restaurante tintineó. Claire levantó la vista y se congeló. Allí estaba de nuevo Damien, vestido casualmente con una chaqueta oscura y jeans, su mandíbula tensa y sus ojos azules clavados en los de ella con un propósito que ella no podía entender. Su presencia, una vez dominante, ahora se sentía diferente. Ya no el millonario intocable confiado, ahora parecía casi humano, vulnerable, capaz. Cla dejó la taza con un tintineo. ¿Qué quieres?, preguntó con voz cautelosa. Damon se acercó al mostrador con las manos metidas en los bolsillos, una mirada de remordimiento genuino en su rostro. Abrió la boca para hablar, pero ella lo interrumpió. No sé a qué juego estás jugando. Pero no soy parte de él, dijo firmemente mirando a los otros clientes que habían vuelto su atención hacia ellos. Damon no parecía desconcertado por las miradas curiosas, su enfoque completamente en ella. Vine a disculparme, dijo en voz baja. Anoche estuvo fuera de lugar, pero necesito arreglarlo. Claire levantó una ceja con los brazos cruzados sobre el pecho. Disculpa, ¿es eso lo que piensas? ¿Esto crees que una disculpa arregla todo? No todo, Damon dijo, su tono suavizándose, pero quiero ofrecerte algo que pueda ayudar. Claire entrecerró los ojos. ¿Ayuda? ¿Cómo podrías ayudarme?, vaciló y luego se inclinó un poco bajando la voz. Necesito que finja ser mi novia por 6 meses. Cla parpadeó lo absurdo de la oferta golpeándola como una bofetada. Discúlpame. La voz de Damien se mantuvo firme a pesar de la desesperación arrastrándose por sus ojos. Solo por 6 meses. Mis padres me están obligando a casarme con alguien a quien no amo. Necesito una salida y pensaste que yo sería la solución a tus problemas. Cla espetó, su ira burbujeando a la superficie. ¿Estás loca? Damon levantó una mano. Su expresión se suavizó tratando de calmarla. Lo digo en serio, Claire, haré que valga la pena. Pagaré las deudas médicas de tu padre, cubren la matrícula de tu hermano, y crean un fondo de becas para él. Sus ojos buscaron los de ella deseando que entendiera que esto podría cambiar todo para ti. La respiración de Claire se detuvo ante la mención de las deudas de su padre, las facturas crecientes. Su hermano Jake apenas lograba salir adelante en la escuela. El peso de esas responsabilidades la había estado aplastando, y aquí estaba él ofreciéndole un escape. Apenas podía respirar cuando la gravedad de sus palabras se apoderó de ella. Ni siquiera me conoces, dijo con voz de hora. ¿Por qué harías esto por mí? Los ojos azules de Damien se encontraron con los de ella, firmes. Porque necesito a alguien a quien no le importe mi dinero o mi nombre. No eres parte de este mundo, y eso te hace perfecta para este arreglo. Me ayudarás a salir del control de mi familia y, a cambio, obtendrás la libertad financiera por la que has estado luchando. Cla sintió el peso de sus palabras presionando su pecho. Era una locura, era ridículo y, sin embargo, no podía negar el atractivo de lo que le estaba ofreciendo. Las deudas de su padre, Jake. Matrícula, todo se podía solucionar. Ella sacudió su cabeza. Esto es una locura, murmuró ella mirando hacia otro lado, su mente dando vueltas. ¿Crees que simplemente voy a dejar todo y ser tu novia falsa por unos meses? Tengo una vida, no puedo fingir. Tú no tendrías que cambiar quién eres, dijo Damon rápidamente, su voz Ernest. Mantendrías tu vida normal, solo tendrías que venir conmigo a eventos, cenas familiares. Piensa en ello como un trabajo de medio tiempo con un sueldo muy generoso. Genial, murmuró, levantando las manos con exasperación. Así que todo lo que tengo que hacer es fingir ser tu pequeña novia perfecta mientras juegas al pequeño hijo perfecto para tus padres. Damien suspiró pasándose una mano por él cabello. Sé que suena loco, sé que es mucho pedir, pero si me ayudas puedo asegurarme de que tú y tu hermano estén cuidados. No más deudas, no más luchas, solo una pizarra en blanco. Claire lo miró fijamente, el torbellino de pensamientos en su mente amenazando con hundirla. Ella nunca había sido del tipo que acepta limosnas, pero esto no era solo una limosna, era una forma de romper libre de todo lo que la había estado reteniendo. Necesito tiempo para pensarlo, dijo, su voz temblando levemente. Necesitaba espacio para procesar la oferta. Damon asintió, sus ojos se suavizaron. Tómate todo el tiempo que necesites, solo no tardes demasiado. Mis padres están esperando una respuesta pronto. Metió la mano en su bolsillo y sacó una elegante tarjeta de presentación deslizándola por el mostrador hacia ella. Llámame cuando estés lista. Mientras Cla lo observaba irse, el peso de su propuesta colgando en el aire sofocándola. ¿Podría realmente hacer esto? ¿Podría fingir ser alguien que no era solo para escapar de una vida que la estaba sofocando lentamente? Los siguientes días pasaron borrosos para Claire. No podía dejar de reproducir la propuesta de Damon en su cabeza, la oferta tan tentadora que la hizo preguntarse si estaba perdiendo la cabeza, pero al mismo tiempo una pequeña voz obstinada en su cabeza seguía preguntando cuál es el costo. Pasó horas esa noche mirando la tarjeta de presentación que le había dado la elegante superficie negra que reflejaba la tenue luz de su apartamento. ¿Qué tengo realmente que perder?
Se preguntó a sí misma, sus dedos trazando distraídamente los bordes de la tarjeta. El peso de las facturas médicas de su padre y la amenaza inminente del futuro de su hermano tiraban de cada pensamiento. Esto podría resolverlo todo, pero ¿valía la pena fingir ser alguien que no era? A la mañana siguiente, Claire tomó su decisión, marcó el número en la tarjeta, su mano temblaba. Cuando sonó el teléfono se sentía surrealista, como si estuviera entrando en un mundo que no le pertenecía, pero ¿qué opción tenía? Hola, la voz de Damian llegó tranquila y serena, como siempre. CLA dijo tratando de estabilizar su respiración. Lo haré. Hubo una pausa al otro lado de la línea seguida de una suave exhalación. ¿Estás seguro? Sí, murmuró, su resolución reafirmada, pero tengo condiciones, nada de cosas físicas, a menos que sea absolutamente necesario, nada de involucrarme en mi vida personal. Y sin sorpresas, el tono de Damian cambió ligeramente, pero estuvo de acuerdo sin dudarlo. Hecho, me aseguraré de que siga siendo profesional. Pero Claire, hay una cosa más que debería mencionar. Lo que preguntó de repente cautelosa. No te pido que seas parte de mi vida, pero no quiero que sientas que solo estás haciendo esto por mí. Yo me encargaré de las finanzas, pero quiero que seas tú mismo. Si en algún momento quieres irte, puedes dejarme sin ataduras. CLA dudó por un momento y luego asintió, aunque no podía verla. Está bien, pero no estoy haciendo esto porque me gustes ni nada. Esto es solo un negocio. Damon se rió entre dientes levemente. El sonido fue inesperadamente cálido. Entendió. Te veré pronto. Colgó el teléfono sintiendo una extraña sensación de alivio mezclada con incertidumbre. Había tomado la decisión. Ya no había vuelta atrás. El primer evento de alto perfil llegó rápidamente. CLA se paró frente al espejo de su dormitorio, sus manos temblaban mientras ajustaba el tirante del vestido de diseñador que Damon había arreglado para ella. Era el tipo de vestido que nunca habría podido permitirse. El tipo de vestido que la hacía sentir como una impostora en la vida de otra persona. La tela burdeos oscuro se aferraba a sus curvas y el suave brillo del material la hacía sentir como si estuviera usando a alguien. Los sueños de los demás, te ves perfecta, había dicho Damon cuando la vio por primera vez con él, pero Claire no estaba tan segura de que no hubiera tenido la oportunidad de adaptarse a este nuevo mundo de brillo y glamour. ¿Y si me avergüenzo?, pensó con el corazón acelerado mientras estaba frente al espejo aplicándose los toques finales de maquillaje. ¿Y si no pertenezco aquí? Damian llamó a la puerta justo cuando terminó de prepararse, se giró para mirarlo forzando una sonrisa. Se veía guapo sin esfuerzo con su smoking, su presencia casi abrumadora. No parece que le importe nada en el mundo, pensó Claire con amargura, pero se guardó el pensamiento para sí misma. Sí, dijo tratando de sonar segura, déjalo ir. El galla era todo lo que CLA había imaginado que sería y más. El salón de baile estaba vivo con candelabros brillantes y pisos de mármol pulido. Los invitados se mezclaban y reían como si todos fueran personajes de un mundo perfecto lejano. CLA sintió el peso de 1000 ojos sobre ella, el escrutinio constante del mundo de Damon presionando cada paso. Era como si cada movimiento que hacía estuviera siendo evaluado, medido, juzgado. No perteneces aquí. CLA, el pensamiento seguía resonando en su cabeza, pero se lo tragó. Damon, sin embargo, estaba en su él. Navegaba por la habitación con una gracia pulida, estrechando manos e intercambiando cortesías con personas que CLA ni siquiera podía comenzar a seguir, y todo el tiempo su brazo permaneció firmemente alrededor de su cintura, guiándola a través de la multitud. Al principio se sintió como un pez fuera del agua, incómoda con cada conversación, cada mirada, pero a medida que avanzaba la noche, CLA comenzó a darse cuenta de algo. Damon no era tan frío y distante como ella pensó al principio. Seguro que era rico y pulido, pero había algo genuino en la forma en que hablaba a la gente, algo amable en la forma en que los hacía sentir, visto que ella había esperado que él fuera arrogante y egoísta, pero en cambio él era el que la mantenía firme, asegurándose de que no se perdiera en el mar de caras brillantes. En un punto una mujer bien vestida se acercó a ellos dándole a Claire una mirada fría. Antes de volverse hacia Damon con una sonrisa brillante demasiado perfecta, Damon, la mujer ronroneó, me preguntaba cuándo me presentarías a tu hermosa novia aquí. Claire se tensó, pero Damon sonrió suavemente, su brazo todavía alrededor de su cintura. Esta es CLA, ella es la mujer con la que he estado saliendo, lo dijo como si fuera la cosa más natural del mundo, y la mujer no lo cuestionó. Claire sintió que su pecho se oprimía al darse cuenta del peso de la mentira que ambos estaban viviendo. Esto es un rule. CLA, eso es todo esto. Pero cuando miró a Damian, vio la forma en que sus ojos se suavizaban, la forma en que parecía estar haciendo esto por ella tanto como por sí mismo. Pero a medida que avanzaba la noche comenzaron los susurros, las miradas, los chismes. ¿Quién es ella realmente? Los murmullos estaban ahí justo debajo de la superficie, como si todos supieran algo. Claire, no como si todos estuvieran jugando un juego, pero ella no sabía las reglas. Y en medio de todo, Damon se volvió hacia ella, su voz baja, relájate, lo estás haciendo muy bien. Las palabras parecían sinceras, pero CLA no podía quitarse la sensación de que todavía era solo un peón en su mundo cuidadosamente construido. Forzó una sonrisa y asintió tratando de hacer su
parte, pero en el fondo algo estaba cambiando. Tal vez esto era más que solo negocios. El retiro de fin de semana había sido la idea de Damien, era una oportunidad para alejarse del bullicio de Los Ángeles, para escapar de las miradas indiscretas de su familia, los medios de comunicación y, sobre todo, la creciente tensión entre ellos. El viñedo, ubicado a 1 hora de la ciudad, se extendía sobre colinas cubiertas de hileras de parras. Era impresionante. La luz dorada de la tarde arrojaba un cálido resplandor sobre el paisaje, pero para CLA se sintió como entrar en otro mundo, un mundo al que una vez más le recordaron que no pertenecía. El viaje en auto había sido tranquilo, casi demasiado tranquilo, ya que ambos parecían perdidos en sus propios pensamientos. Damien había estado inusualmente tranquilo, su habitual aire confiado reemplazado por algo que no podía identificar. Se había preguntado si se arrepentía de haberle pedido que lo acompañara, pero cuando llegaron, FL le dedicó una sonrisa encantadora como si todo estuviera perfectamente bien. Bienvenida al viñedo, dijo Damien, su tono era casual pero con un toque de algo más. Más suave, más vulnerable. Este es uno de mis lugares favoritos. CLA miró a su alrededor admirando las colinas, las hileras de uvas, y la gran finca blanca que se encontraba en el corazón de la propiedad. Parecía una postal, un lugar para la R, y la bella pensó que no para gente como yo. Damien la guió a través del viñedo señalando varias secciones donde crecían las uvas, explicando cómo se hacía el vino con un nivel de pasión que la sorprendió. Mientras hablaba no pudo evitar notar cuán fácilmente navegaba por el mundo en el que nació. Su encanto era una segunda naturaleza, y por un momento Claire sintió que era solo otra parte de su espectáculo, desempeñando un papel en su pequeña vida perfecta, pero luego, cuando el sol comenzó a ponerse arrojando un cálido tono naranja en el cielo, llegaron a un rincón apartado del viñedo, un área que Claire no había notado antes. El jardín era pequeño, casi escondido con flores silvestres esparcidas entre arbustos crecidos. Un banco de piedra estaba en el centro del espacio rodeado por una exuberante alfombra de hierba. Damien se sentó primero aflojando la corbata en su cuello, claramente listo para un descanso de las formalidades sofocantes de su la vida familiar. Claire se quedó de pie en el borde del jardín sin saber si sentarse a su lado o retirarse al mundo. Sabía que parecías estar a punto de escapar, Damien, dijo su voz burlona, pero con un trasfondo de algo más, algo tácito. Claire le dio una rápida sonrisa tensa, pero no se sentó. Estoy bien, respondió, sus brazos cruzados firmemente sobre su pecho. Simplemente no estoy segura de lo que estoy haciendo aquí. Los ojos de Damien se suavizaron y por primera vez desde que se conocieron su habitual sonrisa arrogante se desvaneció en algo más real. Le dio una palmadita al asiento a su lado. No tienes que fingir ser perfecta, Claire, no tienes que encajar en este mundo, no te lo estoy pidiendo. Estaba sorprendida por su honestidad, había esperado que él ignorara su incomodidad para descartarlo como parte del juego, pero en cambio pareció entender. Tomando una respiración profunda, Claire se acercó y se sentó a su lado. El espacio entre ellos, todavía palpable pero menos tenso, giró la cabeza para mirarlo. Sus ojos se entrecerraron ligeramente mientras estudiaba su expresión. Entonces, ¿por qué me pediste que hiciera esto?, preguntó su voz suave pero insistente. ¿Por qué querías que fingiera ser tu novia? Esta no soy yo, dama, no pertenezco aquí con tu mundo de jets privados y mansiones de millones de dólares, solo soy una camarera de un pequeño vecindario. No puedo ser parte de tu vida, ni siquiera sé quién eres en esta vida. La mirada de Damien cayó al suelo, el peso de sus palabras colgando en el aire entre ellos. Por un momento no habló. Luego lentamente se giró para mirarla, su voz más suave de lo que esperaba. Lo entiendo, dijo en voz baja, he estado viviendo en este mundo durante tanto tiempo fingiendo ser algo que no soy. Mi padre construyó este imperio desde cero y espera que lo continúe. Siempre he sido su heredero, su reemplazo. Mi vida ha sido planeada desde él momento en que nací, y la verdad es que CLA a veces siento que solo estoy jugando un papel. En todas sus palabras la tomaron por sorpresa, y por un momento ella solo lo miró sin estar segura de cómo responder. Damien Reed, el rico confiado heredero de un imperio multimillonario, se sintió atrapado en su propia vida. Es como si detuviera la mirada buscando las palabras adecuadas. Es como si me estuviera asfixiando. Todo siempre se trata del próximo trato comercial, la próxima reunión, la próxima cosa. A mí padre no le importa lo que yo quiero, solo lo que él quiere para mí, y cada vez que intento alejarme me atrae de nuevo. Es difícil, CLA, es difícil sentir que alguna vez soy yo mismo. El corazón de Claire se suavizó, los bordes afilados de su ira y frustración comenzando a apagarse. No esperaba que él admitiera eso. No esperaba que se abriera sobre la presión bajo la que estaba. Había pensado en él como nada más que un hombre rico jugando con su vida, pero ahora no estaba tan segura. No tienes que seguir sus pasos, lo sabes, dijo su voz casi gentil, puedes hacer tu propio camino, no tienes que ser él. Damien soltó una risa amarga, sus ojos, todavía enfocados en el suelo. No es tan simple, no entiendes, él construyó todo, se supone que debo seguir para hacerlo sentir orgulloso. No le debes eso, dijo Claire, su voz firme ahora. Te debes a ti mismo ser quien quieres ser. Aún puedes construir algo, Damien, pero tiene que ser algo que sea tuyo, no algo que se haya decidido por ti. Se giró hacia ella entonces, su mirada intensa buscando sus ojos, como si la estuviera viendo por primera vez. Hubo un destello de algo en su expresión, vulnerabilidad, tal vez, o el primer indicio de comprensión de que ella tenía razón. Por un momento el aire entre ellos se sintió cargado, denso, con palabras no dichas. CLA sintió que su corazón latía más
rápido mientras el silencio se extendía a cada segundo pesado con el peso de su conversación. Entonces, sin previo aviso, Daman se inclinó más cerca, su mano rozó la de ella, el contacto envió una descarga de calor por su brazo, su rostro estaba a centímetros del de ella ahora, y ella podía sentir la tensión en su cuerpo, la misma tensión que había estado presente en él desde el momento en que se conocieron, pero esta vez no había público, ni juegos, ni fachadas, solo ellos en este momento. Ya no sé qué está pasando entre nosotros, susurró en voz baja llena de incertidumbre, pero ya no puedo fingir que son solo negocios. Claire, antes de que pudiera responder, antes de que pudiera dar sentido a los sentimientos que de repente se arremolinaban dentro de ella, apartó la mano. Acordamos límites, Damian, te lo dije, él asintió. Lentamente la tristeza en sus ojos era evidente. Ahora tienes razón, dijo en voz baja, lo siento, no quiero presionarte. Claire se levantó abruptamente, su corazón acelerado, las emociones también enredadas para ordenar en ese momento. Necesito algo de espacio, creo que ambos lo necesitamos. Se dio la vuelta y se alejó, sus pasos suaves contra la hierba mientras trataba de sacudirse la confusión que nublaba su mente. Damen no la llamó, no trató de detenerla, pero podía sentir sus ojos sobre ella mientras se alejaba, como si acabara de romper la última apariencia de control que tenía. Claire caminaba por el pasillo de la propiedad de Reed. Su mente era un torbellino de emociones. La hermosa casa con sus pisos de mármol y paredes grandiosas alineadas con retratos de antepasados se sentía tan fría como el mármol mismo. Ella acababa de llegar a la propiedad de los Reed después de que Damen había insistido en que lo acompañara a otro evento familiar, una cena formal a la que sus padres los habían invitado. Se había planeado con meses de anticipación y, aunque CLA había aceptado el arreglo, estaba empezando a preguntarse si todo esto era un error. Había mantenido la distancia toda la noche fingiendo ser parte del mundo de Damian, pero cada momento se sentía como si llevara una máscara. Las miradas que captó de sus padres, las conversaciones susurradas entre los invitados, las sonrisas educadas que no llegaban a sus ojos, todo eso la hacía sentir como una extraña. No era solo una parte del mundo de Damian, era algo para mostrar, algo para juzgar, escrutar y medir. Apenas sobrevivió a la cena. La tensión en la habitación era lo suficientemente espesa como para cortarla con un cuchillo. Su madre, Victoria Reed, había sido fría y condescendiente. Su mirada aguda cuando dejó clara su opinión sobre CLA sin decir una palabra. No perteneces aquí. Claire había sentido los ojos de su suegra diciendo que no podía ignorarlo más. El peso sofocante de todo cuando la cena llegó a su fin. CLA se disculpó de la mesa. Necesitaba salir y aclarar su mente. Las grandes ventanas de la finca daban a un jardín extenso y el aire de la noche, fresco y puro, golpeó su piel como una suave bofetada. Se apoyó contra la barandilla. Sus manos agarraban las barras de hierro y miraba el camino iluminado por la luna que serpenteaba a través de los jardines. Claire, al principio no se giró. Conocía esa voz. Demasiado bien. El tono de Daman era pesado, mezclado con una incertidumbre que hizo que su corazón se retorciera, pero aún no tenía fuerzas para enfrentarlo. Se acercó más. Su sombra cayó sobre la barandilla donde ella estaba. ¿Qué está pasando?, preguntó suavemente. Has estado distante toda la noche. CLA suspiró. El peso de la noche se estrelló contra ella. Estaba cansada de fingir, cansada de vivir en la farsa que habían construido entre ellos. No era real. Nada de esto era real. Estoy cansada de esto. Daman, dijo finalmente, voz quebrada por la frustración, no quiero ser parte de tu mundo, no quiero fingir que no me quieres aquí, quieres demostrar y ya terminé de ser parte de él. Las palabras dolieron, pero se sentían como si vinieran de un lugar de verdad, un lugar que ella no había reconocido hasta ahora. Cuando ya no podía seguir fingiendo, Damen dio un paso adelante, su mano casi alcanzando la de ella, pero se detuvo sintiendo las paredes que ella había construido. Claire, yo no, ella lo interrumpió girando para mirarlo a la cara. Su pecho se apretó cuando una oleada de emociones la inundó. No lo entiendes, no lo entiendes. Dio un paso atrás, su voz cada vez más fuerte, ahora mezclada con dolor. Me usaste, Daman, me trajiste a esta mentira, me hiciste jugar un papel en tu pequeña rebelión contra tus padres, ¿y para qué? Para poder estar a tu lado, fingir ser alguien que no soy mientras obtienes todo lo que quieres. Los ojos de Daman brillaron con sorpresa, pero CLA aún no había terminado, podía sentir la traición corriendo por sus venas, la ira que había estado construyendo desde su primer beso, y ella lo dejó salir todo. Ni siquiera consideraste lo que esto me estaba haciendo. Claire, continuó su voz temblando, ahora no pensaste en cómo se sentía estar acostumbrada a ser un peón en tu juego de desafío, querías una salida de tu pequeña vida perfecta y me arrastraste a ella esperando que lo aceptara sin cuestionar nada. Damen abrió la boca para hablar, pero Claire no había terminado. Pensé que esto era sobre nosotros, dijo, su voz calmando las palabras sintiéndose huecas cuando salieron de sus labios, pero no lo es, nunca lo fue, soy solo otra pieza en tu mundo, una pieza que tirarás a un lado cuando termines con ella. Sintió que las lágrimas brotaban, su visión se nubló, pero se negó a dejarlas caer. Ahora no frente a él terminé, Daman susurró, apenas capaz de ahogar las palabras, me voy y
No me importa lo que tú o tu familia piensen, no pertenezco aquí, y nunca lo haré. Se dio la vuelta y se alejó. Su corazón latía con fuerza en su pecho, no quería mirar atrás, pero el peso de su mirada presionada contra su espalda, haciendo que cada paso se sintiera como una eternidad. La voz de Daman, baja y desesperada, llamó a su CLA por favor, pero ella no se detuvo, no podía detenerse. No solo se estaba alejando de él, se estaba alejando de la vida a la que había sido arrastrada, la vida que le había prometido libertad, solo para atraparla en una jaula dorada de mentiras y expectativas. Ella no era parte de ese mundo, y nunca lo sería. Los días siguientes pasaron como un borrón. Damen había tratado de comunicarse con ella enviándole mensajes de texto, llamándola constantemente, incluso apareciendo en su apartamento, pero CLA lo ignoró. No podía enfrentarlo de nuevo, no después de lo que había dicho, no después de darse cuenta de cuán profundamente había sido herida. Se lanzó a su trabajo, su segundo trabajo como camarera, y su proyecto comunitario que había estado construyendo silenciosamente en segundo plano. No era mucho, pero era real, y eso era lo único a lo que podía aferrarse. No fue hasta una noche, mientras estaba sentada en su apartamento escribiendo ideas para un nuevo programa para ayudar a los niños locales a tener acceso a lecciones de música, que su teléfono vibró con un mensaje entrante. Era de Daman. Por favor, Claire, nunca quise lastimarte. Su dedo se cernió sobre la pantalla. La vacilación nublaba su mente. Los últimos días habían sido un torbellino de emociones, y el dolor que sentía todavía estaba crudo, todavía fresco. Quería arrojar el teléfono al otro lado de la habitación para ignorarlo, para olvidar el dolor, pero entonces un pensamiento cruzó por su mente. Él no es el mismo hombre que pensabas que era. El pensamiento fue fugaz, pero persistió lo suficiente para hacerla cuestionar todo. CLA dejó el teléfono sin responder. No estaba lista para enfrentarlo, todavía no estaba lista para perdonarlo, no después de todo lo que había sucedido, pero a medida que pasaban los días no podía ignorar la verdad. Daman no solo la había usado, ella también se había dejado llevar por algo, una conexión, un vínculo que se sintió real al principio, antes de que las mentiras tomaran el control. No estaba lista para renunciar a eso todavía. El Bennett Music and Community Center se había convertido en el mundo de Claire. Era un lugar donde podía ser ella misma, donde podía verter su energía y amor en algo significativo. El centro, un espacio pequeño, pero vibrante, había evolucionado a lo largo de los meses, creciendo de una idea humilde a una parte muy querida de la comunidad local. Los niños llenaban las salas de práctica, su charla emocionada, y el sonido de los instrumentos recorriendo los pasillos. Claire había volcado cada gramo de sí misma en este lugar, trabajando hasta altas horas de la noche, organizando eventos, encontrando donantes, y asegurándose de que cada niño que quisiera participar pudiera hacerlo. Era su legado, su manera de honrar a su padre y sus propios sueños. Pero esa noche, mientras caminaba por los pasillos ultimando los detalles para el recital, no podía quitarse de encima la creciente sensación de inquietud. Su teléfono había vibrado antes con un mensaje de Daman: necesito verte, por favor, reúnete conmigo en el centro, cuando puedas. Las últimas semanas habían estado llenas de silencio después de su enfrentamiento y su decisión de marcharse. Claire no había respondido a ninguno de sus intentos de contactarla, había ignorado sus llamadas, sus mensajes de texto y los gestos sutiles más pasivos que había hecho, como las flores que aparecieron en su apartamento sin nota, o la forma en que había hecho una donación al centro anónimamente. Pero CLA no era del tipo que se dejaba influenciar por grandes gestos o disculpas. Eso se parecía demasiado a una actuación. La habían herido demasiado profundamente, y no estaba segura de si alguna vez podría volver a confiar en él. Estaba a mitad de una conversación con uno de los niños sobre su próximo recital cuando escuchó que se abría la puerta. Era él. Se giró y el mundo a su alrededor pareció detenerse. Damen estaba de pie en la puerta, su cabello oscuro ligeramente desordenado, vestido de manera informal con jeans y una camisa simple. Su presencia estaba tan fuera de lugar aquí, entre los niños y sus padres, en este pequeño espacio vibrante que ella había luchado por construir. Pero allí estaba, de pie, torpemente, luciendo como si no perteneciera del todo. Damien era diferente. Ahora se había ido. El millonario seguro y pulido, que una vez la había tratado como una herramienta para su propia rebelión. En su lugar estaba un hombre cuyo rostro estaba grabado por el arrepentimiento, cuya postura era humilde, casi insegura. El corazón de Claire se saltó los latidos. Había estado tan concentrada en seguir adelante y reconstruir su vida que casi había olvidado cuánto había significado Daman para ella, cuánto la había hecho sentir viva, incluso cuando la relación se basaba en mentiras. Pero no podía volver a esa versión de sí misma, la que había sido engañada por su encanto, por sus promesas. Los muros que había pasado tanto tiempo construyendo entre ellos se sentían tan frágiles ahora. Los ojos de Daman se encontraron con los de ella, y por un momento ninguno de los dos habló. La habitación se sintió más tranquila. Los sonidos de la risa y la música de los niños se desvanecieron en el fondo mientras el peso del momento se asentaba sobre ellos. CLA Damen, dijo finalmente, su voz suave pero firme. Lo siento. Las palabras salieron en voz baja, casi como un susurro, como si no estuviera seguro de si serían suficientes, pero la sinceridad en su voz hizo que su estómago se retorciera una
Mezcla de ira e incredulidad y algo más suave, algo que no había esperado. Se cruzó de brazos tratando de mantener algo de distancia. ¿Por qué, Damien? Por la forma en que me usaste, por las mentiras, por hacerme parte de tu pequeño juego. Damien se estremeció ante las palabras, su mandíbula estaba apretada. Sí, dijo su voz quebrándose ligeramente, por todo, por las mentiras, por usarte como un peón. No pensé en cómo mis acciones te afectarían, Claire, fui egoísta, estaba tan atrapada en lo que pensé que necesitaba que nunca me detuve a pensar en lo que estabas pasando. Estaba equivocada. El pecho de Claire se apretó cuando las palabras se asentaron en ella. Ella había querido esto, había querido que él admitiera sus errores, que se disculpara por el dolor que le había causado, pero escucharlo ahora, cuando las cicatrices todavía estaban tan frescas, se sintió casi surrealista. Me hiciste sentir como si no fuera más que un accesorio en tu vida, dijo su voz baja pero llena de la crudeza de todo lo que había estado conteniendo. Pensé que había algo real entre nosotros, Damon, pero era solo un juego, una forma para que te escaparas de las expectativas de tu familia, y yo era solo parte de eso, y no era justo. El rostro de Damon se suavizó, y dio un paso hacia adelante, sus ojos suplicándole, nunca quise lastimarte, CLA, nunca quise que nada de esto pasara. Pero no puedo deshacer lo que se ha hecho. Todo lo que puedo hacer es ser honesta contigo ahora. Claire sacudió la cabeza sintiendo el escozor de las lágrimas picando en las esquinas de sus ojos. Rápidamente la secó, no queriendo que él la viera así. No estaba segura de si estaba lista para perdonarlo, no estaba segura de si alguna vez podría. No puedes esperar que te perdone porque has aparecido aquí con una disculpa, dijo Claire con la voz temblorosa. Ahora no puedes simplemente regresar a mi vida y pensar que todo estará bien. Damon se acercó, su voz más suave, casi desesperada. No espero que me perdones, no espero nada de ti, solo quiero que sepas que he cambiado. Me he dado cuenta de que lo que pensé que quería no es lo que necesito. Lo que necesito eres a ti, Claire. Lo que necesito es ser honesta contigo para ser una mejor persona, y te quiero en mi vida, pero solo si tú también lo quieres, solo si puedes confiar en mí. Otra vez el corazón de Claire latía con fuerza su pecho mientras lo escuchaba. Sintió la tensión en su cuerpo, el conflicto entre la ira que aún tenía y la innegable atracción que aún sentía hacia él. El hombre parado frente a ella era diferente del hombre que había conocido, pero eso no significaba que pudiera olvidar el dolor, la traición. Damon extendió su mano flotando cerca de la de ella como si esperara que ella hiciera el siguiente movimiento. He cometido errores, CLA dijo en voz baja, pero pasaré el resto de mi vida corrigiéndolo si me dejas. Claire tragó fuerte, el nudo en su garganta espesándose, sus ojos se encontraron con los de él, y por primera vez vio la sinceridad en su mirada, sin arrogancia, sin pretensiones, solo un hombre que estaba pidiendo una segunda oportunidad. Se sintió vacilar los muros que había construido, lentamente agrietándose. ¿Pero podría confiar en él de nuevo? ¿Podría dejar ir el dolor y abrirle su corazón? Extendió sus dedos rozando los de él, y por primera vez en lo que parecía una eternidad, se permitió sentir la posibilidad del perdón. No sé si puedo confiar en ti de nuevo, dijo suavemente, su voz temblorosa, pero estoy dispuesto a intentarlo. No puedo prometerte nada, Damien, pero si realmente quieres arreglar las cosas, tal vez podamos resolverlo juntos. La respiración de Damon se entrecortó, sus ojos se abrieron con sorpresa y esperanza, le apretó la mano suavemente, su voz se llenó de gratitud. Haré lo que sea necesario, CLA. Lo que sea necesario. En ese momento, mientras estaban allí, sus manos conectadas, CLA se dio cuenta de que el perdón no se trataba de borrar el pasado, se trataba de dejar ir el peso de él, seguir adelante con el corazón abierto, y aceptar que ambos tenían la oportunidad de comenzar de nuevo.